Buenos días a todas y a todos, los Robin Hood del mundo entero. Estoy muy feliz de estar con vosotros. Quisiera hablaros de la cosa bella que están ocurriendo en el planeta Tierra. Pues, efectivamente, hay muchas cosas bonitas que ocurren, de las cuales se hablan o no, pero que nos permite seguir adelante. Os pido por favor de no caer en la trampa de la rebelión. Es lo que pasa actualmente y es lo que desea toda la parte oscura, todas esas marionetas que quieren que nos peleemos uno contra otro, que estemos en conflictos, que creemos revoluciones. Esto para ellos es fácil de someter, no es un problema. El amor es mucho más difícil de gestionar. La ola de amor es difícil de manejar para ellos. La revolución y los conflictos, las agresiones, eso no es un problema para ellos. Y enfrentar el uno contra el otro es realmente una meta. Ellos piensan que es una manera de destruirnos, o por lo menos de disminuir la población y hacer leyes liberticidas. Y sobre todo, por favor, no caigas en esta trampa. Pues os quería contar varias buenas noticias. Por ejemplo, en España se pregunta sobre la tercera inyección, diciendo que quizás no es necesaria. En Israel también está viendo que la cuarta dosis ha producido daños y que los efectos secundarios no son desdeñables. También tenemos la población belga que permitió que cambien las cosas y van a reabrir teatros, restaurantes, lugares públicos. Es importante. Eso significa que tenemos poder y que los titiriteros y sus marionetas no pueden hacerlo todo. Están muy lejos de haber logrado sus metas. Eso es importante. Por mi parte, calienta mi corazón y me alegra. Quiero comentar una noticia que me parece importante. Por primera vez, divulgan la presencia de la Federación Galáctica en la prensa americana. Para mí, es algo importante, porque hace mucho tiempo que estoy en contacto con seres del espacio. También hace mucho tiempo que estos seres vienen a la Tierra, que tienen acciones, que sea del lado de la luz o de la sombra, pero por lo menos se reconoce ahora que existen, porque hace mucho tiempo que negamos su existencia, o que parece medio lilo la persona que habla de esto. Pues que se reconozca es por lo menos un paso importante y es una noticia esencial. También hay otra cosa, por ejemplo, tenemos en Francia alcaldes que se reúnen y crean un comité de apoyo de rebelión, digamos, para poder tomar decisiones que no son siempre en adecuación con lo que el Estado quiere. ¿Veis? También tenemos acciones como ciudadanos, como personas individuales. Somos seres humanos y podemos actuar. No tenemos que obedecer. Es importante recordárselo. Hay que resistir aún algunos meses. Os lo cuento porque de un lado lo he visto, me lo han dicho los seres con quienes estoy en contacto. También, para apoyar todo esto, una amiga me ha mandado un texto de un calendario hindú y os voy a leer algún extracto. Pues este calendario hindú tiene 60 nombres diferentes para cada año. Cada nombre se repite después de 60 años. El año empieza a mitad de abril. Eso es importante porque significa que el mes de abril siguiente se cumple el año. Entonces, en 2019-2020, el nombre era Vikari, lo que significa enfermedad. En el 2020-2021, el nombre del año se llamaba Tinieblas. En el 21-22, así que bueno, empezó en abril pasado,
Y os leo, esto conducirá el mundo por pruebas insoportables, sacándonos de las tinieblas para llegar a la felicidad. Y para 2022-2023, el nombre significa auguran un buen futuro. ¿Veis? Todo esto es interesante porque coincide con lo que estamos viendo de lo que pasa en la Tierra y lo que realizamos. Os pondré enlaces debajo del video con buena noticia. También hay un regalo de algún artista y también pondremos algunos protocolos para ayudaros por si os sentís mal o si tenéis algunos signos de debilidad. Veréis que os podrán ayudar varios protocolos, que sean con tratamientos homeopáticos, de médico o con otro protocolo. Eso también os lo pongo debajo del video y espero que lo podréis aprovechar. Os quiero decir otra cosa, pues la mayoría de vosotros lo recordaréis porque hablé de esto a menudo. Son episodios que relaté cientos de veces, pues al principio de mis viajes fuera del cuerpo y siguiendo la voz de mi guía, me encontré lo bastante lejos del planeta Tierra para verlo en su conjunto. En esos momentos, recordad, comentaba que lo que veía el planeta Tierra envuelto de gris, con algunos puntos azules que atravesaban la superficie de la Tierra por algunos sitios. En esa época no sabía lo que significaba. Le preguntaba a mi guía porque tenía un sentimiento de malestar viendo cómo estaba. Me contestó que efectivamente el planeta Tierra estaba enfermo y los puntitos azules que veía son gente que obran y rezan, que emanan amor de donde están, de lugar específico, y que alumbran a la Tierra. Mi guía añadió, lo más contaminante por el planeta Tierra no resulta de una contaminación física, se trata más bien de la contaminación por los pensamientos de los hombres, de los humanos. No entendía del todo en esa época, pero luego me di cuenta de la importancia de los pensamientos y cuánto somos potentes con nuestros pensamientos. Y durante años no he podido ver más a la Tierra desde tan lejos. En varias ocasiones, la gente, el público, los lectores me preguntaban, ¿y entonces cómo está el planeta? Contestaba, pues hay un poco más de puntos azules, pero bueno, sigue de color gris. Lo que quiero añadir, que es un regalo para mí y espero que lo sea para vosotros, es que últimamente he vuelto a hacer el mismo tipo de viaje. No me lo esperaba en absoluto. Y me encontré de nuevo suficientemente lejos del planeta Tierra y con la voz del mismo guía de hace años, he vuelto a ver el planeta Tierra lleno de puntos azules, de muchos puntos azules. Me emocioné porque era para mí algo sanador. La Tierra se estaba curando. Ya no veía esa masa gris que la rodeaba, era más bien una nube grisácea, pero más ligera. Y sobre todo, había una multitud de puntos azules alrededor del planeta. Ahí vi que la curación estaba en marcha, que algo bello está pasando. Y la voz de mi guía diciéndome, mira, los humanos están pasando con el planeta a otro nivel. Algo pasa. De hecho, me recordaba que durante un viaje que hice en los Crop Circle, que el planeta estaba ya en otro nivel, había conseguido el pasaje. Pero cuando volví a ver los puntos azules, eran nosotros los humanos, los seres de la Tierra, con los animales y todo lo que vive en el planeta. Estábamos creando una red de amor alrededor del planeta, una red de curación. Es magnífico.
Eso significa también que estamos vibrando a otro nivel, que estamos ascensionando. Pero también significa que tenemos que tener muchísimo cuidado con todas nuestras palabras, nuestros pensamientos. No se trata de vigilarse, estamos bastante vigilados, estamos muy vigilados de todos los lados, nos están acorralando. Se trata más bien de estar atento en relación con nuestras palabras y pensamientos, sabiendo que cualquier pensamiento que mandamos vuelve multiplicado. Así que es amor que hay que mandar, es nuestra única posibilidad. Pero digo que la más bella posibilidad, la más fuerte. Amor no significa hacer cualquier cosa, no significa aceptar cualquier cosa. Claro está. Es por ahí que podremos realmente llegar a otro mundo y llegar a un mundo que explota de belleza y de luz. Pondré varios enlaces debajo del video en la página principal de Francia. Espero que os ayudará a sentiros bien, permitiendo mantenerse firme en vuestro interior para ser cada vez más luminosos, más radiantes y portadores de alegría, de amor, de belleza. Pase lo que pase. Sé que no estoy en vuestro lugar, no me puedo permitir deciros no hagáis esto o lo otro. Hagan lo que hagan. Háganlo con amor y sobre todo no perdéis la esperanza. Estamos cerca del final del túnel. Tenemos que aguantar un poco más. Aguantar. Sobre todo no aceptar lo inaceptable. Y si tenemos un precio que pagar, pues habrá valido la pena. Porque al final del túnel hay algo muy bello que nos está esperando. Veréis que hay intervenciones de seres galácticos con los que estoy en contacto. También hay otra persona que tiene contacto con ellos. Pues tengo una idea que proponeros. Es un amigo que me lo comunicó, lo encontré súper interesante. Me comentó, ¿y si emitimos un sonido? Un sonido que recorre la superficie de la Tierra. Si cada uno de nosotros a la misma hora, tomando en cuenta de las diferencias horarias en cada país, podríamos sencillamente hacer el 2 de febrero que viene, el 2 de febrero 2022 a las 22 horas. Pues el 2 del 2 a las 22 horas podríamos salir a la calle o quedarnos en casa, en el balcón, donde estéis, ajustar la hora a tu país y podríamos emitir un sonido. Podría ser solo un zumbido, o un... Da igual, nosotros participamos ya en el movimiento 1, 2, 3 sol. Es una parada varias veces al día, un cuarto de hora, media hora. Es importante para darse un respiro, hacer una pausa importante en el día y poder centrarse. Pues, pero aquí lo que os propongo es solo hacer un sonido de alegría, un sonido de amor. Se manda realmente una ola a la superficie de la Tierra. El sonido es potente, puede romper un cristal. El sonido puede regenerar un organismo. El sonido puede muchísimo. El sonido es extremadamente potente. Pues si estáis de acuerdo, el 2 de febrero, 22 a las 22 horas, vamos a cantar o a emitir un sonido, un om, un zumbido, lo que sentís, dentro o fuera de la casa. Eso puede crear una cadena de amor, una vibración extremadamente potente sobre el planeta. Pues es lo que me apetecía comentar esta noche. Os deseo mucho amor y lo mejor, y pase lo que pase, recordad que al final del túnel está la luz, la salida. Alguna vez esto nos obliga a salir de las viejas estructuras,
de soltar los miedos, nos pone frente a nuestros miedos, a nuestra ira, frente a emociones que pueden resurgir y llegar a soltarles. Decirse pues, no, de esto no quiero más, o al contrario, pues, con esto sí estoy de acuerdo. Y ya veréis que ocurren milagros. Los milagros no pertenecen solo a la religión, no ocurren solo con algunas personas. El milagro está en todos sitios. Pues os deseo mucho amor y hasta pronto. Une onde à la surface de la Terre. Une onde, vous savez que le son est puissant. Le son peut briser le cristal. Le son peut régénérer un organisme. Le son peut faire énormément. Le son est extrêmement puissant. Alors si vous êtes d'accord, le 2 février 22, donc cette année, à 22 heures, on aimerait chanter ou émettre un son, ou juste un homme, un bourdonnement, ce que vous voulez, quelque chose comme ça, à l'extérieur, à l'intérieur, où vous êtes, comme vous êtes. Et vous allez voir, ça peut faire une chaîne d'amour, une vibratoire extrêmement puissante sur la planète. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir, aujourd'hui. Et puis de vous souhaiter vraiment plein d'amour, le meilleur, et que quoi qu'il arrive, vous savez qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a la sortie. Et quelquefois, cette période nous oblige à abandonner nos vieilles structures, à lâcher nos peurs. Ça nous met face à nos peurs, face à notre colère, face à des émotions qui peuvent remonter, et puis les lâcher et se dire non, ok, ça j'en veux pas, ou ça je suis d'accord. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des miracles qui se passent. Les miracles, c'est pas juste fait pour la religion, c'est pas juste fait pour certaines personnes. Le miracle, c'est partout. Voilà. Alors beaucoup d'amour et puis à bientôt.